clase de hoy va a quedar como un poquito como dividida, porque vamos a empezar terminando nuestra clase pasada, ¿sí? Terminando la unidad 5, y después de eso ya nos vamos a pasar a la unidad 6, que es la última del curso. Ustedes ya deben saber que nosotros vamos a evaluar las unidades 5 y 6 conjuntamente en la revisión de final de curso, que es la semana, como creo que es el 17 de julio, pero es como la semana que viene, no la otra. O sea, ya quedamos, es como la primera semana después de que terminan las clases. Vamos a tener, para la unidad 6, vamos a contar con esta clase, la clase que viene, y la otra, la semana que viene, el lunes seguro que vamos a estar con la unidad 6, y capaz que la última clase queda con un pedacito y con algunas cosas de dudas. Así que ya estamos como terminando, cerrando nuestro curso, lo que implica que algunos como de los conceptos que vamos a ver van a ver que son, que como todo en el curso están como bastante atados. Entonces, déjenme igual terminar la unidad 5, antes de empezar con la 6, que sí, tengo que poner los datos. Entonces, para eso, quedaba solamente, tengo que prestar atención a esto, si no, se pongo cualquier cosa. Muy bien. Nos quedaba básicamente la última unidad, la última sección, ¿sí? Que es este de como de relacionar un poquito las cosas que vimos con volver un poco a la realidad, ¿sí? Estuvimos como todo este tiempo trabajando arriba de un modelo, con un ejemplo, y ahora vamos a ver cómo esto como que se relaciona, como más de cuentito, por decirlo de alguna manera, cómo se relaciona con las cosas que nosotros vemos en la realidad. Y básicamente lo que nosotros habíamos visto era que la decisión de los precios, esta que estuvimos trabajando con nuestros autos hermosos y que al principio de la unidad habíamos visto con los chiros, con los cereales de desayuno, en realidad básicamente se aplica a cualquier tipo de producto que de alguna forma o sea, la empresa, la decisión de precios de una empresa, que de alguna forma venda su producto sea un poquito por lo menos diferente que todos los demás. O sea, a los únicos que no se aplica, y es lo que vamos a trabajar en la unidad 6, es si vendo un producto que es exactamente, pero exactamente igual que todos los demás. Pero nosotros en la medida en que tengamos productos que sean al menos un poquito diferentes de cualquier otra empresa, vamos a poder trabajar con este concepto que estuvimos, o sea, con esta lógica que estuvimos viendo ahora, que era el del producto diferenciado. Acuérdense que producto diferenciado básicamente significa que no tiene que ser un producto totalmente distinto a otro, sino que es un producto que otras empresas pueden estar vendiéndolo parecido, algo parecido, pero que el mío tiene algo distinto, ¿sí? O sea, ya sea en calidad, o en sabor, o en características, que lo hacen un poquito diferente a otras empresas. O sea, no hay exactamente el mismo producto hecho por otra empresa. Ese es el ejemplo que vimos, yo que sé, lo conversamos hablando de autos, lo conversamos sobre cereales, pero también en algún momento lo referimos a cervezas, o podría ser galletitas, o podría inclusive ser cortes de pelo, ¿sí? O sea, hay muchas peluquerías que venden cortes de pelo, pero no podemos decir que el corte de pelo de un peluquero específico sea exactamente igual que el corte de pelo de otro peluquero o peluquera específico. Entonces, cuando vimos esto, lo que nosotros vimos era que una empresa que hacía esto, que tenía este producto, vendía este tipo de productos, lo que podía hacer era vender, o sea, terminaba vendiendo un precio que era por encima de su costo marginal de producción, y de esa manera la asignación resultaba ser ineficiente en términos de Pareto, porque había una pérdida de eficiencia, o sea, alguien podía ganar sin que nadie perdiera, que eso fue lo que vimos la clase pasada, que era como un concepto bastante complicado. Y por último vimos que esa diferencia que hay entre el precio y el costo marginal, que era lo que llamábamos el margen de beneficio, iba a depender, que es lo último que vimos, de la elasticidad de la demanda. Es decir, de cuánto, de la forma de la demanda. ¿Se acuerdan que la demanda era la restricción que estaba impuesta para la empresa sobre las decisiones que podía elegir? Era su frontera de posibilidades de producción. La restricción externa que tenían las empresas para esta decisión era la demanda. Entonces, la forma que tenga la demanda, la forma en la cual cuánto reaccionen las cantidades a las variaciones de precios, determinaba o influía directamente en cuál era el margen de beneficio, o sea,
cuán distinto podía la empresa elegir un precio del costo marginal de producción, y por lo tanto, cuál era el margen de beneficio que iba a tener. Y a esa variación, o sea, cuánto reaccionaban las cantidades a las variaciones de precio, era que le decíamos elasticidad de la demanda, aprendimos a calcularla, e hicimos algunos ejercicios con ella. Divino. Ahora, hasta acá hice como un mega resumen de las últimas clases, ¿sí? Y como les decía, esta última sección, en realidad lo que vuelve, lo que recupera es un poco de realidad, de los mercados que nosotros conocemos. La mayoría de los mercados que nosotros conocemos son mercados que efectivamente venden, o sea, comercian este tipo de productos diferenciados. Y estos productos diferenciados reflejan el hecho de que existan productos diferenciados o las elasticidades, las demandas de cada uno de los bienes que enfrentan las empresas, son producto de las preferencias por los consumidores. En el sentido en que un consumidor tiene una disposición a pagar por ejemplo, volviendo a nuestros ejemplos de autos, por un auto en particular, pero no depende solamente de ese auto en particular, sino que depende de las demás opciones que tiene. Cuando nosotros decimos que tenemos un producto diferenciado, es que los autos no son todos iguales entre ellos, pero todos al final son autos, o sea, todos en cierto sentido son relativamente sustituibles entre unos y otros. O sea, yo perfectamente me puedo comprar un Peugeot o me puedo comprar un Ford. Perfectamente puedo tomar Patricia o puedo tomar Stella o puedo tomar una cerveza artesanal. Perfectamente me puedo cortar el pelo con un super peluquero, con un peluquero de la esquina, o con una peluquera que le cortaba a mi madre y conozco cómo corta el pelo. Todos esos van a ser cortes de pelo, todos esos van a ser autos, todos esos van a ser cervezas. Ahora, las características de cada uno, la disposición que yo tengo a pagar por cada uno, no solamente depende de cuánto me sale el corte de pelo en la esquina, sino de cuáles son sus características y de cuáles son las características que tienen los cortes de pelo de las otras opciones que yo puedo usar. Entonces, lo que estamos diciendo es, en el ejemplo, por ejemplo, de los autos, es que me importan las características de ese auto, pero también me importan las características y en particular los precios de autos similares que venden otras empresas. O sea, cuando yo estoy decidiendo si compro o no un Ford, estoy también evaluando al mismo momento el precio que tiene el Peugeot, o el Toyota, o el Vauxhall, ¿sí? Entonces, como yo puedo elegir entre estos tipos de autos que son todos parecidos, entre todos estos tipos de autos que están acá, que son parecidos, tienen características parecidas, acá se seleccionó un segmento del mercado que tienen cosas, son autos parecidos, mi disposición a pagar por el Ford va a depender de cuánto me sale el Peugeot, porque si el Peugeot baja mucho, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en una situación en la cual me da lo mismo elegir entre el Ford y el Peugeot? En ese caso, imaginemos que el Peugeot, a mí me da lo mismo, las características me dan lo mismo porque son muy parecidas, y pagaría lo mismo por cualquiera de esos dos conjuntos de características que tienen estos dos autos. Ahora, si el precio del Peugeot de repente baja, no mucho tiene que bajar, baja un poquito, el Ford se me hace mucho menos atractivo, porque tiene características similares, pero ahora tengo un auto en la competencia que sale mucho más, o más barato, lo cual va a implicar que haya muchos consumidores que pasen a decidir, a elegir el Peugeot. Sin embargo, si el Ford, o pensemos que todavía estoy en el Ford, y si yo decido un precio un poquito más alto que sus competidores, voy a perder un montón de demanda, porque la mayoría de mis consumidores consideran que las características que yo tengo son muy parecidas a las de los demás. Entonces solamente me voy a terminar quedando, imaginemos que el Ford aumenta un poquito de precio, me voy a terminar quedando solamente con aquellos consumidores que o sean fanáticos de los Ford, ¿sí?, por alguna valoración específica que tengan, o valoren muchísimo alguna característica del auto Ford que yo vendo, pero que los demás no tienen. No sé nada de autos, así que no puedo dar un ejemplo sobre esta característica, ¿sí? Pero pongamos que estamos, no me voy a poner a hablar de cerveza en particular, así que pongamos que tenemos unas galletitas, ¿sí? Entonces, entre dos tipos de galletitas que son muy similares, si o sea, muy similares por ejemplo, en precio, en cantidad, en características, si son, por ejemplo, o sanas o son saturadas en grasa, etc. Entre esas dos que son parecidas,
aumenta un poquito el precio de una, solamente me voy a quedar con los consumidores de esa, que no se van a ir a la otra, porque valoran particularmente el sabor de esa galletita, porque les recuerda a su infancia, porque es la galletita que más prefieren, y que se mantienen en esa galletita aun cuando el precio sea un poquito superior que galletitas parecidas, pero que mantuvieron su precio o están un poco más baratas, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto de cómo me importa el precio de cosas parecidas, pero que no se... O sea, no estamos diciendo que las características del el Ford, también que las características de una marca o de otra, que los autos sean iguales. Estamos diciendo, son distintos, tienen cosas diferentes, ¿sí? De hecho, por ejemplo, lo que dice Micaela acá, de que influye el prestigio de la marca. Sí, imaginemos que el Ford mantiene un precio alto, y aún se queda con aquellas personas que valoran muchísimo el prestigio de esa marca, ¿sí? O sea, que consideran que esa marca se rompe menos, es más segura, etc., ¿sí? Entonces, como ven, ¿cuánto varían las cantidades demandadas frente a variaciones en los precios? Depende del precio de los competidores, ¿sí? Entonces nosotros no podemos mirar solamente, cuando estamos mirando la demanda de un determinado bien, no podemos mirar solamente las características y los precios del bien que de la empresa que estamos mirando. Imaginemos, sin embargo, que en vez de estar en esta situación, estamos en el caso de productos que fuesen muy distintos, ¿sí? O sea, que estuviéramos en el caso de una empresa que vende productos que son muy diferentes que sus productos más cercanos, que sus competidores más cercanos. Pensemos, por ejemplo, en vez de estar hablando de autos que son de consumo masivo, ¿sí? O relativamente masivo, pensemos en autos lujosos, ¿sí? O en motos Harley Davidson, ¿sí? O sea, no hay motos que sean comparables o cercanamente comparables con las motos de alta gama. Entonces, en ese caso lo que tenemos es que, aun cuando siempre estamos hablando de productos diferenciados, si nosotros podemos diferenciar más nuestro producto, hacerlo como más único, por decirlo de alguna manera, a los consumidores les va a importar menos cuál es el precio del rival, ¿sí? O el precio del bien con el que es sustituible mi auto que yo o mi moto de alta gama, o si estamos vendiendo, por ejemplo, en el caso como de los cigarros, la relación con la marca también es muy fuerte, entonces se puede decir que yo no dejaría de consumir, no cambiaría mi consumo de una determinada marca porque el precio de la otra cambie mucho. ¿Sí? O sea, me voy a mantener fiel a mi marca de consumo en el caso del tabaco. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a bienes en los cuales son muy distintos el sustituto, ¿sí? O sea, son más diferenciados que lo que estábamos mencionando recién, entonces va a tener poca competencia en el mercado, porque en realidad yo no estoy dispuesta a cambiar lo que estoy consumiendo frente a la variación de sus competidores, porque son bastante distintos lo que yo quiero que lo que está que la otra opción. En el caso de los refrescos también sucede, en los refrescos cola, de que hay un montón de asociación con una marca. Entonces, esta empresa se enfrenta con un mercado en el cual las variaciones de su propio precio, o sea, las variaciones de los precios de los competidores, no le influyen tanto en las cantidades demandadas, ¿sí? Entonces, puede variar, eso le va a permitir, va a tener margen para cambiar mucho más su precio y que las cantidades demandadas por los demás, por el mercado, no cambien tanto. Por lo tanto, va a tener la capacidad de fijar precios que están mucho más arriba del costo marginal que lo que tenían las empresas que estuvimos mirando recién de autos. Esto le va a dar un margen de beneficios mucho más alto, o sea, tiene mucho más poder para fijar precios distintos de su costo marginal. De esta manera van a tener rentas mucho más altas, o sea, así como vimos en el capítulo 2, que hablábamos de las rentas por la introducción de una nueva tecnología, ¿se acuerdan que lo justificábamos, que así entendíamos ese palo de hockey de la historia? Ahora, en este caso, estas empresas también tienen rentas, estas empresas que pueden hacer esto también tienen rentas superiores que las de mercado, pero esto surge de otra
fuente, que no es estas tecnologías, sino que surge de que las empresas tienen poder de mercado. Y tienen el poder de fijar precios que son altos, ¿sí? Muy distintos de su costo marginal. No estamos hablando de bienes que sean caros de producir, sino que la diferencia entre el costo marginal y el precio de venta es muy alta, o sea que tienen mucho margen de beneficio. Y a la vez, y pueden hacer esto sin que los clientes se vayan a las competencias. ¿Por qué? Porque tienen un producto muy diferente o muy diferenciado, ¿sí? O han vendido que su producto es muy distinto que los de su competencia. Entonces, ¿vieron cómo vimos? Si nosotros pasamos acá, tenemos estas dos, nosotros ya habíamos visto esto en la clase pasada, hacia el final de la clase pasada, que teníamos dos situaciones en las cuales tenemos dos empresas que son iguales, pero que enfrentan demandas muy distintas, ¿sí? O sea, asumamos por un segundo que los costos marginales son diferentes, son iguales en los dos casos. Y que tenemos, enfrentan dos demandas muy diferentes, esta que está más empinada y esta que está más plana. ¿Cuál les parece que las dos situaciones que estuvimos conversando, cuál de las dos se ubican cada una de estas según lo que conversamos? La empresa de autos, los Ford versus Peugeot, o las empresas de autos muy lujosos, como podría ser Lamborghini. ¿Cuál de estas dos situaciones está cada una? Ahora es la parte que ustedes tienen que responder. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Entre una situación a la izquierda y la de la derecha. Esta vamos a decirle la de la derecha. ¿Dónde está? ¿Dónde les parece a ustedes que están ubicados esos autos en los cuales teníamos competencia muy cercana y en los cuales, si nosotros variábamos los precios, podía haber una variación muy grande de los consumidores yéndose hacia otro competidor? ¿Cuál es, la situación de la izquierda o la situación de la derecha? Todos dicen la de la izquierda. Y no, es la de la derecha. Es la de la derecha, como dice recién Carolina, porque nosotros, frente a variaciones, imaginemos que nosotros estamos en esta situación y decidimos, estamos en el punto E, ¿sí? Y decidimos, somos la empresa Ford, por ejemplo, y estamos en el auto ese, que es un auto como bien de mercado y muy parecido a otros. Entonces, si nosotros estamos en esta situación, déjenme poner el puntero que no se me desaparece, acá. Entonces, imaginemos que estamos en esta situación y decimos, yo creo que puedo aumentar un poquito el precio. Entonces, aumento un poco el precio, es decir, me corro hacia arriba, y vean que frente a variaciones relativamente pequeñas del precio, o sea, pasar, por ejemplo, de acá a 5.000, tengo una variación de la demanda gigantesca. Tengo una variación de la demanda pierdo como 40 autos, perdón, como 20 autos vendidos, ¿sí? Sin embargo, si yo estoy en la otra situación, en esta de acá, en la cual yo vamos a decir que sigo vendiendo estos 30 autos de aquí, y digo, voy a tratar de bajar un poco el precio a ver qué pasa. Y yo bajo un poco el precio, y la variación es muy chiquita. No llega a ser de 10 autos, frente a variaciones similares en el precio. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando nosotros tenemos productos poco diferenciados, ¿sí? Las variaciones que yo pueda hacer, vamos a decir en el sentido opuesto, de que yo decido, bueno, voy a bajar un poco el precio, a ver qué pasa. Si yo bajo un poco el precio, en el caso de los productos que son poco diferenciados, voy a ganarme un montón de la competencia de mis competidores. Entonces, curvas que son planas, ¿sí? Curvas de demanda que son planas, esas curvas de demanda les decíamos que éramos muy elásticas, están asociadas a productos poco diferenciados, en los cuales el margen de beneficios son menores, o sea, tienen menos poder de mercado. Sin embargo, curvas que son inelásticas, que son curvas de demanda que son más empinadas, y que son menos elásticas, es decir, que contra variaciones del precio la demanda varía poquito, perdés a pocos consumidores si vos decidís subir tus precios porque hay poca competencia. En esos casos le decíamos que era una demanda
empinada, una demanda poco elástica, inelástica, en esos casos esas empresas tienen la capacidad de fijar precios muy por encima de sus costos marginales. Podemos decir, también decimos en ese caso que tienen mucho poder de mercado, ¿sí? Y que van a tener rentas extraordinarias, mayores, que en el caso de que se enfrenten a curvas de demanda más planas. O sea que, Profe, profe, ¿Cuántos comentarios? Vamos. ¿qué, Mateo. ¿puedes repetir curvas de demanda elásticas, o sea, las menos empinadas que habéis dicho? Curvas de demanda elásticas, que son las de la derecha, volví a perder mi puntero. Acá. Curvas de demanda, bien, ¿se acuerdan que les decíamos elásticas? Porque variaciones del precio permitían grandes variaciones de las cantidades, ¿sí? O sea, esa era la forma que yo tenía de acordarme cuando era estudiante, que significaba elástica e inelástica, que se me confundían siempre. Son las curvas planas, son elásticas, porque frente a pequeñas variaciones del precio, generan grandes variaciones en las cantidades, ¿sí? Por eso les decimos elásticas. Y son las que son más planas, porque es la que permite este tipo de cosas. Entonces, variaciones planas, eh, demandas elásticas, es decir, planas, van a permitir a las empresas tener márgenes de beneficio pequeños, porque si varían un poco sus precios, o se quedan con toda la demanda o se pierden toda la demanda. Entonces tienen poco poder de mercado, ¿sí? Y, y márgenes de beneficio menores. ¿Qué empresas en las cuales que enfrentan demandas más empinadas y por lo tanto más inelásticas, que tienen grandes márgenes de beneficio y por lo tanto van a, o sea, margen de beneficio, recuerden que es la diferencia entre el precio y el costo marginal, van a poder fijar precios muy por encima de sus costos marginales, es decir, tener márgenes de beneficio grandes y por lo tanto grandes rentas extraordinarias, punto. Y tienen, vamos a decir que tienen poder de mercado, o tienen más poder de mercado. Mateo, vos también tenías un comentario y alguien más, Eugenia, ¿puede ser? no, yo iba a preguntar si en el caso que vos habías dicho, por ejemplo, en cuál de las dos se ubicarían autos más lujosos o algo así. Ujú. En ese caso sería la curva de o sea, la figura de la izquierda, Sí, está porque acá. está. Y todas las empresas, digamos que grandes, que no tienen gran cantidad de competencia, digamos, se ubicarían ahí. Exacto. Todas las empresas que tienen, que se enfrentan con, que producen productos muy diferenciados, ¿sí? Es decir, que no tienen una competencia directa muy feroz, ¿sí? O muy parecida, que su producto es muy, 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 muy distinto que lo más cercano en su competidor. Podría también ser Apple, ¿sí? Porque no, o sea, Apple tiene una cosa parecida, o sea, uno tiene como cierta fidelidad con esa marca, especialmente en el caso de computadoras es mucho más claro que en el de celulares, en el cual puede fijar precios que son muy altos y aún así cooptar una parte muy importante de la demanda, porque no consideran esas personas que la competencia directa sea similar. ¿Sí? O sea, no pasa, si Apple aumenta sus precios, no pierde competidores contra Samsung o Huawei, ¿sí? Sin embargo, si entre ellos, capaz que Samsung y Huawei, si entre ellos bajan, tienen precios, o sea, por ejemplo, Samsung bajara sus precios por debajo de los de sus competidores directos sin considerar Apple, capaz que pierde un montón de demanda que se va hacia su competidor. Capaz que ese segmento está mucho más parecido a este tipo de empresas que a estas de acá. En el caso de los vinos también podríamos. Se me van todos hacia vicios, eso es un horror. Pero no se me ocurren otros ejemplos más claros. Capaz que Pablo, ¿se te ocurre algún ejemplo así como de producto bien diferenciado? De productos muy diferenciados. No, no, ahora no se me ocurre, pero lo que quería decir es que una cosa que hay que pensar acá es que las curvas de demanda tienen por detrás, eh, digamos, cómo reaccionan los competidores frente a
a cambios de precios en la empresa, pero además tiene información de cómo es la competencia. Tiene metida información ahí adentro que no la estamos viendo directamente, digamos. ¿Sí? Porque vean que estamos diciendo que la curva más empinada refleja una situación de mercado en la que los competidores no logran tener productos parecidos al mío. Entonces eso me parece importante, que la curva de demanda está reflejando también cómo es la estructura de mercado en cuanto a qué tipo de productos ofrecen los competidores. Muy bien, vieron que como que empezamos como a cerrar, empieza a tener sentido todas estas cosas que estamos conversando, porque también, y acá voy a volver a una cosa que nos preguntaron cuando empezamos a hablar de los excedentes, etcétera, vean que mercados como los de la derecha, recuerden que el excedente es el área que estaba entre el precio de venta, que en este caso son esas líneas punteaditas, y la demanda, ¿sí? Entonces, en mercados donde la demanda, o sea, la demanda tiene esta forma, ¿sí? Las empresas son como más de este estilo, el excedente de los consumidores tienden a ser mayor, porque las empresas pueden fijar precios menos diferentes de su costo marginal, y por lo tanto hay más consumidores que están comprando a precios más bajos. Sin embargo, cuando estamos en situaciones como estas, las empresas que tienen márgenes de beneficio mucho mayores tienden a tener excedentes del productor, es decir, apropiarse de una porción mucho más grande del excedente total generado por el intercambio, y los consumidores que terminan comprando a precios muy altos y son poquitos, ¿sí? Entonces, inclusive vean también como la pérdida de eficiencia, que se acuerdan que eran estos triangulitos que estaban acá, la pérdida de eficiencia tiende a ser mayor y es mayor en mercados que tienen estas características que en mercados que tienen estas características, que están mucho más cerca de aquella situación que habíamos dicho, en la cual, que eran los puntos F estos, en los cuales no teníamos ningún incentivo, no había nadie que ganara si nos movíamos de esa situación sin que alguien perdiera. Entonces, situaciones como las de la derecha, en las cuales tenemos mercados más competitivos, les voy a decir, ¿sí? Pero sobre esto vamos a profundizar en la unidad 6, tienden a tener situaciones en las cuales el excedente del consumidor es mayor y la pérdida de eficiencia es menor, que situaciones en las cuales tenemos mayor margen de beneficio de las empresas y productos más diferenciados, más diferentes, ¿sí? Mateo pregunta, un ejemplo de la gráfica de la izquierda, ¿pueden ser los medicamentos? Porque no importa el precio, si lo necesitas lo vas a pagar. Sí, o sea, hay algunos medicamentos en los cuales piensan, si quieren podemos comparar medicamentos muy especializados, producidos básicamente por un solo laboratorio, con medicamentos, que podrían ser el caso de la izquierda, ¿sí? Con medicamentos más de uso múltiple, por ejemplo los analgésicos, que puede ser donde tengamos más margen de los competidores. Nos puede ser que nos dé lo mismo comprar un Solven o un paracetamol o un Perifar, ¿sí? O un paracetamol Z o un Perifar. Puede ser que nos fijemos más en el precio como consumidores o en los antigripales, obviamente, como dice Micaela, donde tenemos una variabilidad muy grande y los precios como consumidores van a determinar también cuál de ellos terminamos eligiendo. Entonces, con esto a la cabeza, lo que sí pasa es que, y ahí eso es lo que les insistía hoy, de que con esta parte estamos como bajando a la realidad de nuevo, que es una de las cosas características que tiene este libro, que usamos nosotros, este curso, que cuando vemos estas dos modalidades de mercado, de funcionamiento de mercado, como vimos recién, tiene sentido que el sector público, ¿sí? Los gobiernos, tiendan a preocuparse por situaciones en las cuales las empresas tienen grandes poderes de mercado. Básicamente porque pueden exigir, demandar, imponer precios altos, generar un montón de beneficios para ellas, pero a costa de que los consumidores sean pocos, tengan bajo excedente de ese intercambio, y paguen precios altos, cuando los costos de producción los costos marginales de producción no son tan altos. A nivel global, inclusive, como les decía recién, hay mucho mayor pérdida de eficiencia en el caso de la izquierda, o sea, en situaciones donde tenemos grandes poderes de mercado.
particularmente nos importa situaciones en las cuales esto no surge de la estructura misma del mercado y de la demanda de los consumidores, ¿sí? De las preferencias de los consumidores, sino que surge de que un grupo de empresas, que es lo que se asocian, para mantener precios altos, ¿sí? Aun cuando, que si no estuvieran como asociadas, no llegarían a esos precios. A eso le vamos a decir cárteles, ¿sí? Que son situaciones en las cuales se forman un cártel. Las empresas lo que hacen es, en vez de funcionar como empresas separadas, hacen acuerdos entre sí, en las cuales incrementan sus ganancias, comportándose como si fueran un monopolio. En vez de tomar las decisiones aisladas y competir entre ellas, toman decisiones sobre qué precio máximo fijar, y de ese modo reducir el mercado y pagar precios, y cobrar precios más altos. Estas prácticas, en general, son ilegales en la mayoría de los países, pero de todas maneras hay un montón de ejemplos bastante famosos y bastante habituales de empresas que funcionan de esta manera. El caso paradigmático, el caso que está planteado en casi todo libro de texto y en cualquier ejemplo que van a encontrar de esto, es el caso de la OPEP, que son los países productores de petróleo, que fijan el precio aun cuando tengan petróleo para vender, no venden petróleo a un precio menor que el fijado por el cártel, que el fijado en acuerdo colectivo. Muchas empresas, muchos gobiernos combaten esto, no solamente con políticas, con la penalización de este tipo de prácticas, sino también con políticas específicas que promueven, que promueven la competencia o defienden la libre competencia. En el caso de Uruguay hay una oficina específica dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de estos temas. Yo recuerdo hace un tiempo que había que se trabajó sobre que las variaciones de los precios de la carne de pollo, cuando variaban los precios de la carne de vaca, ¿sí? Que los productores de pollo, no está confirmado, entonces no voy a decir específicamente que hacían esto, pero sí se observaba que las variaciones del precio de la carne de pollo aumentaba cuando aumentaba la carne de vaca, sin que hubieran variaciones justificadas de aumentos de costos de la producción de pollo, ¿sí? Creo que no hubo consecuencias después posteriores sobre esas prácticas, pero que efectivamente fueron lo que estudia ese tipo de oficinas dentro de los gobiernos. Y por último, esto no necesariamente siempre es así. Es decir, no siempre la mejor opción es promover la competencia, no siempre la mejor opción es promover situaciones en las cuales los precios, las empresas compitan entre sí para lograr menores precios de mercado, sino que sucede en algunos casos, y especialmente, de nuevo, como vuelvo a los casos estos paradigmáticos, pero puede suceder en otras situaciones, que es el caso de los servicios públicos, como el agua, la electricidad, el gas, que hay un costo de proveer el servicio, un costo fijo de proveer el servicio, que se llama el costo de red, el costo de tendido de la red, es decir, que en la puerta de cada casa haya una boca de agua, electricidad o gas, que son muy, muy altos, sin importar cuántos consumidores efectivamente terminan consumiendo agua, electricidad o gas, ¿sí? Entonces, esos, no sé si recuerdan de nuevo, volviendo a nuestras primeras clases, esto creo que fue la segunda clase, este es el costo medio de producción. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una parte del costo medio de nuestra gráfica de costo medio de producción, que tenía esta forma decreciente, ¿sí? Esta forma que se observa acá decreciente, que era a medida que yo aumentaba mi cantidad producida, caía el costo medio de producción, ¿sí? Y eso se debía a que teníamos costos fijos muy altos, o sea que cada vez que nosotros producíamos una unidad más, absorbía una partecita más chica del costo fijo. Entonces, buena. Creo que hay ruidos de fondo de alguien que no apagó un micro. Ahí va, gracias. Entonces, lo que sucede en estas situaciones es que nosotros tenemos esta parte de la función de costos. Nosotros se acuerdan que a partir de acá había un momento en el que el costo marginal empezaba a empujar al costo medio y empezaba a ser cada vez más alto, empezaba a tener una zona creciente. En este tipo de empresas, de servicios, de mercados, en los cuales el costo de proveer la red es muy alto, sucede que esta sección,
¿sí? En la sección decreciente, es mucho más largo, ¿sí? Entonces, el costo de proveer a cada vez más consumidores es cada vez más bajo. Y nunca sucede que empiezan a aumentar los costos a medida que aumentan las cantidades. O sea, esta zona creciente de los costos marginales no sucede en situaciones de mercados, perdón, de los costos medios, en mercados como estos que estamos mencionando acá. Entonces, en esos casos, vamos a decir que si el costo medio de producir una unidad de agua, electricidad o gas, pueden haber un montón de ejemplos más, es cada vez más bajo a medida que la empresa es más grande, o sea que se provee más agua, electricidad o gas, vamos a decir que estamos en una situación de monopolio natural. En realidad, estrictamente la definición de monopolio natural es una situación en la cual el mercado completo, o sea, si proveer todo el mercado, o sea, que una sola empresa alimente a todo el mercado, sirva a todo el mercado, es más barato que lo hagan dos empresas de menor tamaño. Entonces, en esa situación, lo más eficiente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo que va a generar un costo total más bajo para todos, es una situación en que brinde el monopolio natural, porque cada vez el costo es más bajo. Yo me acuerdo cuando estuvimos conversando de esto, que alguno de ustedes preguntó, ¿qué pasa si el costo medio siempre es más bajo? Entonces, en esa situación, nunca pasa eso, que siempre me conviene ofrecer un producto más. Entonces, en esa situación vamos a decir que estamos en una situación de monopolio natural, y por lo tanto la promoción de la competencia, esto de que de que haya muchas empresas ofreciendo bienes relativamente similares entre ellos, no es la mejor solución. Lo que sucede en esos casos, en la mayoría de los países del mundo, estos servicios son o dados directamente por parte del Estado, o fuertemente regulados por empresas, por agencias del Estado, que regulan los precios a los que se pueden vender este tipo de servicios. Y estoy terminando la unidad. Y con esto, entonces, con mi final de la unidad, vamos a un ejercicio sobre esta parte, y ya nos pasamos a la unidad 6. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O quieren hacer el ejercicio? Y si no, podemos conversar. Era como más de cuentito esta parte, como ven. Es más de cómo entender cómo estas cosas se pueden aplicar a la realidad que vemos cotidianamente. Entonces, lo que tenemos tenemos una empresa que produce un producto diferenciado y enfrenta una demanda empinada, ¿sí? Entonces, en esta situación, ¿cuál de estas es la correcta? Lo voy a abrir así mientras que lo leo, ya pueden ir entrando. Ay, no sé por qué no me aparece el ID. Pablo, ¿vos te animás a escribirlo ahí en el chat? Sí. Un segundo. Entonces, mientras que van entrando la respuesta correcta es una sola y es alguna de estas 4. Dice, tiene que vender a precios bajos porque si no los consumidores no van a demandar el producto. Contará con poder de mercado que le permitirá fijar precios por encima de su costo marginal. Puede fijar simultáneamente el precio y la cantidad a la que vende independientemente de la demanda. O 4, estamos hablando de un monopolio natural. Ahí Josefina ya puso la idea, así que si alguno tenía una duda, está por ahí. Mira la mano. No te preocupes, Pablo, ya apareció. Nos damos un minutito para responder, o 2. Estamos, 9-9. Y yo entretenida en otras cosas, qué horror. Bien. A ver. Ay, qué alegría que me dan. No saben lo contenta que quedé. Sí, perfectamente. Repasemos solamente, ¿no?
una felicidad máxima. Entonces, si tenemos una empresa con un producto diferenciado, ¿sí? O sea, que tiene una demanda empinada, estábamos en la situación de la izquierda de hoy, ¿sí? De una empresa en la cual, es la primera vez que metemos un 100%, estoy completamente de acuerdo contigo, Santiago. Entonces, primero, dice, tiene que vender a precios bajos, porque si no los consumidores no demandarán el producto. ¿Por qué esto está equivocado? Ahora que estamos todos seguros y todas seguras de que esto está mal. ¿Por qué la primera está mal? Capaz que era muy fácil. Bueno, no podíamos tener tanto, ¿no? La primera está mal, ahí Eugenia dice, si la demanda es empinada significa que van a estar, que varios están interesados en el producto. ¿Sí? O sea, es verdad que si no es que tiene que vender a precios bajos porque los consumidores si no, no van a demandar. O sea, lo que estamos diciendo es, los consumidores están interesados, tanto están interesados que aún a precios bajos, altos, están dispuestos a no irse con la competencia, ¿sí? Este es como casi es casi la definición de un producto, de una empresa que está en esta situación, como todos pusieron. Y después dice, puede fijar simultáneamente el precio y la cantidad que va a vender, sin importar la demanda. Esto está mal, porque la demanda de los consumidores es la restricción que enfrenta la empresa, ¿sí? O sea, esa es su frontera, es la restricción de otros que enfrenta la empresa. Y por último, estamos hablando de un monopolio natural, es obvio que no, porque el monopolio tiene una definición completamente diferente. Entonces, creo, Pablo, que el resumen, capaz que del 5 ya el medio que lo fui haciendo. Sí, bien. Capaz que pasamos directo a las 6. Me parece bien. Les comparto pantalla. Ay, no. ¿Qué hice? No, fui yo. ¿Ah? No, yo me adelanté. Acá. Bien, vamos a empezar con la unidad 6, que es la última unidad del curso. Nos va a llevar esta semana y la que viene. Y la idea es, en esta unidad 6 nos vamos a mantener en un tema bien similar al que vimos en la unidad 5, en el sentido de que estamos viendo cómo las empresas interactúan con los clientes vendiendo productos, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en un caso como extremo o bien particular dentro de lo que estábamos viendo en el capítulo anterior, que es un caso en el que, en el que hay muchas empresas o varias empresas compitiendo y ofreciendo productos muy similares, o sea, productos que no están diferenciados. Entonces vamos a ver qué sucede en este tipo de casos, que tal vez es un caso que si lo pensamos en la práctica no sucede tanto, podemos igual pensar en casos que aproximadamente se comportan así, pero bueno, podemos decir que no sucede tanto como los otros como las situaciones más generales que veíamos de productos diferenciados, pero que es como un caso de un interés teórico bastante importante. Después vamos a ver bien por qué. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que veníamos viendo. En la unidad 5 estábamos viendo a empresas que tenían poder de mercado, ¿sí? En el sentido de que podían fijar el precio de venta de los productos por sí mismas. Entonces, en realidad, nosotros estábamos diciendo en el capítulo 5 que estaba la empresa y decíamos, hay otras empresas produciendo el mismo producto pero con características diferentes. Entonces, como que ignorábamos lo que hacían las otras empresas al fijarnos cuál era la decisión óptima de nuestra empresa, ¿sí? Y además, esta empresa tiene capacidad de fijar el precio, cosa que ahora vamos a ver que va a cambiar en este capítulo 6. Y una conclusión importante a la que llegamos en el capítulo 5 era que el resultado óptimo que se alcanzaba en un mercado con estas características era subóptimo en el sentido de Pareto, ¿sí? En el sentido de que había asignaciones que eran
en las que tanto consumidores como empresas podían estar en una mejor situación que en el equilibrio sin que nadie empeore, ¿sí? Entonces, era una situación en la que era posible generar ganancias de eficiencia, pero en la práctica no se podía llegar a esas situaciones porque la empresa solo tenía capacidad de fijar un precio, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar este concepto de empresas tomadoras de precio. Primero vamos a comentarlo y después creo que a principios de la clase que viene vamos a formalizarlo un poco más. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empresas tomadoras de precio? Estamos diciendo que son empresas que, ya sea porque tienen un tamaño pequeño o porque tienen muchos competidores que venden productos similares, no son capaces de fijar el precio de mercado, ¿sí? Sino que tienen que fijarse a cuál es el precio vigente en el mercado y tomar como bueno ese precio, digamos, ¿sí? Y vamos a ver que en la realidad hay muchas empresas que son tomadoras de precios, entonces queremos entender cómo difiere el comportamiento de estas empresas tomadoras de precios respecto al comportamiento de las empresas que vimos en el capítulo 5, que son empresas que tienen la capacidad de fijar precios. Y la segunda pregunta que nos interesa responder es si la competencia que se da entre empresas que son tomadoras de precios puede llevar a resultados mejores desde el punto de vista de la eficiencia de los mercados, ¿sí? Dicho de otra forma, si podemos llegar a un resultado que sea un óptimo en el sentido de Pareto. Entonces estas son como las dos grandes preguntas que nos vamos a hacer en el capítulo 6. ¿Cómo difiere el comportamiento de las empresas tomadoras de precio respecto a las que fijan precios, que son las del capítulo 5? Y cómo es el óptimo al que se llega en este mercado respecto al óptimo al que llegamos en el capítulo 5. Entonces, como les decía, vamos a modelizar las interacciones entre empresas, pero empresas tomadoras de precios y sus clientes. Vamos a ver que la parte de la demanda va a ser muy similar a la demanda que estábamos viendo en el capítulo 5. Y a la situación que vamos a modelizar le vamos a llamar competencia perfecta, ¿sí? Después vamos a ver un poco mejor por qué se da esto, pero básicamente es como les decía hoy, un caso extremo dentro de los casos que estábamos viendo en el capítulo 5, en el que hay muchas empresas compitiendo por productos similares y por lo tanto ninguna tiene capacidad de fijar precios. Y como les decíamos, este va a ser un caso particular del modelo que presentamos en el capítulo 5. Pero es un caso particular y extremo, pero muy importante desde el punto de vista teórico. Vamos a ver que en este caso las decisiones de las empresas van a ser influidas tanto por el comportamiento de los competidores como de los consumidores. Y bueno, vamos a terminar mirando similitudes y diferencias respecto al capítulo 5, como les decía. Vamos a ir construyendo nuestro equilibrio en este tipo de mercados a los que le vamos a llamar competitivos. Y quiero insistir en esta característica fundamental de estos mercados que vamos a ver en el capítulo 6, que es que son empresas que están produciendo productos que no son diferenciados. Son productos homogéneos, digamos. Incluso el ejemplo que ponía Mayra de los autos similares, el ejemplo de los autos que no eran los autos hermosos, sino que eran como cinco tipos de autos que eran bastante parecidos entre sí, ese tal vez tampoco sea un ejemplo bueno de lo que vamos a ver ahora. Este caso es todavía más extremo de que son productos que son idénticos. En los autos, por más que puedan ser autos bastante similares en cuanto a la gama del auto, pero tienen diferencias. Incluso, como decía alguien hoy, el solo hecho de que una marca tenga más prestigio que otra hace que el producto sea diferenciado. Acá estamos pensando en productos que no van a estar diferenciados. Entonces, empecemos pensando en la demanda. Y como les decía, la demanda va a ser muy similar a la que veíamos en el capítulo 5. Vamos a agrupar a los consumidores que tenemos en este mercado y los vamos a ordenar desde el que tiene una mayor disposición a pagar hasta el que tiene una menor disposición a pagar, y con eso vamos a construir nuestra curva de demanda. La pueden ver acá y es igual a la que teníamos antes.
Pero ya vamos a introducir cuál es el ejemplo con el que vamos a trabajar en esta clase, ¿sí? Para empezar a presentar este modelo. Vamos a pensar en un ejemplo en un mercado de libros usados en una facultad. Pensemos, por ejemplo, en un curso de economía, en el que tenemos un conjunto de estudiantes que ya terminaron el curso y por lo tanto están dispuestos a vender sus apuntes, su libro, digamos, a los estudiantes que están por cursar ese curso, y tenemos un conjunto de estudiantes que va a ingresar a ese curso y que por lo tanto está dispuesto a comprar ese libro. Entonces, ¿qué tiene de interesante este ejemplo? Lo interesante es que tenemos, por un lado tenemos muchos demandantes, que eso ya lo teníamos, pero por otro lado tenemos muchos oferentes. O sea, cada estudiante ofrece un libro y solo un libro, ¿sí? Entonces es como tener muchas empresas, digamos, pequeñas compitiendo. Después vamos a levantar el supuesto de que son estudiantes y vamos a introducir empresas propiamente dichas, pero para empezar a tener una idea intuitiva de cómo es este resultado, de a qué resultado se llega cuando pensamos en muchos competidores ofreciendo un producto similar, pensemos en este ejemplo. Y pensemos que estos estudiantes que demandan el libro, que están por empezar a realizar el curso de economía, van a tener cierta disposición a pagar. Esta disposición a pagar va a depender de varias cosas, va a depender de sus ingresos, de qué tanto le interesa el curso, y estos estudiantes siempre van a tener como última opción, digamos, comprar el libro original en la librería de la facultad. Entonces, este gráfico que tenemos acá nos ilustra para cada precio cuántos estudiantes estarían dispuestos a comprar a comprar libros a ese precio, ¿sí? Vamos a decir que, por ejemplo, a un precio de 10, vamos a tener 20 estudiantes dispuestos a comprar el libro. Y los estudiantes están ordenados según su disposición a pagar. Entonces, hasta acá todo igual a lo que vimos en el capítulo 5. Pero por el lado de la curva de oferta es que vamos a introducir las diferencias. Tenemos nuestra curva de oferta que tiene pendiente positiva, y nos dice para cada nivel de precios el total de estudiantes que van a estar dispuestos a vender su libro. Ahora vamos a introducir un concepto nuevo, que es la disponibilidad a aceptar ofertas que tienen los oferentes. ¿Sí? Así como cada demandante tenía una disposición a pagar, cada oferente tiene una disponibilidad a aceptar, que va a ser lo mismo que su precio de reserva. Es decir, si me ofrecen un precio menor a este, yo me quedo con el libro, ¿sí? Porque tal vez lo use para consultar en cursos posteriores, o me lo quiero quedar porque no estoy dispuesto a venderlo a un precio tan bajo. Entonces también, cada vendedor puede tener una disponibilidad a aceptar una oferta distinta a la de los demás, por diferentes motivos, ya sea como les decía, igual que para el caso de los demandantes, porque tienen distintos ingresos, porque tal vez para algunos este sea un curso muy importante y quieren tener acceso a consultar el material después, por varios motivos, cada oferente puede tener una disponibilidad a pagar distinta, y si los ordenamos de menor a mayor, podemos construirnos nuestra curva de oferta. Y después, un comentario adicional es que estamos representando la curva de oferta y demanda como si fueran rectas, pero estos a los efectos de simplificar. Después, más adelante vamos a ver que sería más razonable pensar que son curvas, pero por ahora estamos trabajando con rectas, ¿sí? Vamos a decir algunas cosas más sobre nuestra curva de oferta. Pensemos en el primer vendedor que tenemos representado por acá. El primer vendedor tiene un precio de reserva de 2, entonces va a aceptar cualquier oferta que implique que le paguen 2 o más, ¿sí? Pensemos ahora en el vendedor número 20, que es este que está por acá, que va a aceptar cualquier oferta que implique un precio igual o mayor a 7, ¿sí? Esta es la forma con la que razonamos, ¿no? En nuestra curva de oferta. Y también podemos decir que para un precio de 10, que está por acá, si nos proyectamos sobre la curva de oferta y vemos dónde se intersecta con el precio 10, nos va a decir qué cantidad de libros
estarán dispuestos a ofrecer los estudiantes que están dispuestos a vender su libro, que en este caso van a ser 32. ¿Sí? Entonces, nuestra curva de oferta tiene pendiente positiva porque a mayor precio habrá mayor cantidad de estudiantes dispuestos a ofrecer su libro para vender. ¿Hasta acá se entiende? Vamos a seguir entonces. Ya tenemos un ejercicio. Voy a correr hacia acá el chat. Vamos a ver si se entendieron estos primeros conceptos que les comentaba. Ahí inicio. Siempre como que se tranca cuando lo arranco, no sé qué pasó. Bueno, aprovecho para ir comentando la letra, mientras veo si se destranca esto. La letra dice, suponga que como representante de los estudiantes, uno de sus cometidos es organizar un mercado de libros de texto de segunda mano entre estudiantes actuales y pasados de primer año. Después de realizar una encuesta, usted estima que las curvas de oferta y demanda son las que se muestran en las figuras 8.1 y 8.2, que son las que están acá a la derecha. Y por ejemplo, estimamos que si se fija el precio del libro en $7, la correspondiente oferta sería de 20 libros, mientras que la demanda sería de 26 libros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La primera afirmación dice, un rumor de que el libro de texto podría hacer falta nuevamente en el segundo curso cambiaría la curva de oferta desplazándola hacia arriba. Acá estamos pensando en que los oferentes tal vez necesiten el libro en el semestre que están por cursar. ¿Sí? Pero déjenme ver qué pasó con esto. Ahí se abrió. La segunda afirmación dice, duplicar el precio a $14 duplicaría también la oferta. La tercera afirmación dice, un rumor de que el libro de texto ya no está en la lista de lecturas obligatorias para los estudiantes de primer año cambiaría la curva de demanda desplazándola hacia arriba. Yo no estoy viendo la afirmación 4. ¿Vos la ves, Mayra? No, llego hasta ahí. Yo pensé que eran 3 nada más. ¿Querés que me fije y la leo yo? No, pero ustedes sí la deben ver, ¿no? ¿Ustedes En la cuántas pantalla. ven? ¿Ven 3 o 4? Bien, 3. entonces se ve que eran 3. Son 3. En vivo hay 4. Eso. Paren que voy a buscarla yo y se las leo yo. Esperen un segundito entonces. Ahí Luna lo copió. Dice Bien. que la demanda se duplicaría si el precio bajara lo suficiente. O sea que tenemos las dos primeras afirmaciones que es sobre la curva de oferta y las otras dos sobre la curva de demanda.
Bien, ya tenemos 8 de 10. Dejo 15 segundos más y cerramos. Bueno, voy a cerrar. Bien. Vamos con la primera. La primera decía, un rumor de que el libro de texto podría hacer falta nuevamente en el segundo curso cambiaría la curva de oferta desplazándola hacia arriba. ¿Alguien quiere comentar por qué le parecía verdadera o falsa esta? Como les decía, estamos pensando en que los que van a ofertar el libro, algunos pueden pensar ahora que tal vez lo tengan que utilizar para el segundo semestre, cosa que antes no pasaba, para un curso que van a hacer. Entonces, tendríamos que ver qué sucede con con la curva de oferta cuando pasa algo así. En definitiva, acá lo que está pasando es que está cambiando su disposición a aceptar ofertas, ¿no? Porque ahora valoran más que antes el libro. ¿Alguien se anima a comentar por qué puso verdadera o falsa? La 55% pusieron que era verdadera. No quieren contestar. Ahí Sabrina dice, no empezarán 2, sino que en un valor mayor. Sí, está bien. O sea, lo que está diciendo Sabrina está bien, pero más en general lo que podemos decir es que se va a desplazar la curva hacia arriba, ¿sí? Josefina dice, para mí es verdadera, porque los vendedores se aprovecharían para subir el precio, ya que hacen falta libros. ¿Está bien eso? Pero tengan en cuenta que los vendedores son los propios estudiantes en este caso. Estamos pensando solo en el mercado en las ofertas que hacen los estudiantes que ya terminaron el curso. Entonces, está bien, es verdadera, pero no es porque los vendedores se aprovecharían para subir el precio, sino que, sino que es verdadera porque los vendedores, que son los estudiantes, pasan a tener una disponibilidad, una disposición a aceptar ofertas eh, menor que antes, o sea, solo aceptarán ofertas mayores que antes. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo estaba en la situación original en la que estaba seguro que no iba a necesitar el libro para el siguiente semestre, estaba dispuesto a aceptar una oferta de 2, ¿sí? Pero ahora escucho el rumor de que tal vez tenga que usar el libro para el siguiente semestre, como consulta, ¿no? Entonces, ahí mi disposición a aceptar ofertas eh, digamos, va a ser menor, o dicho de otro modo, me van a tener que pagar más para que yo acepte vender el libro. Josefina dice, ¿pero qué significa que podría hacer falta nuevamente en el segundo curso? Y Diego dice que ellos lo van a precisar, que los vendedores lo van a precisar en el segundo semestre, tal vez. Ahí, con lo que decía Diego, ¿queda claro, Josefina, cómo era la propuesta? Más o menos, dice. Lo que tenemos son que los oferentes son estudiantes que ya aprobaron el curso, o ya aprobaron el curso, supongamos, y entonces van a cursar
un semestre posterior en el que ya ese curso ya lo tienen aprobado, ¿sí? Entonces, están dispuestos a vender su libro. Ahora se corre un rumor en la facultad de que van a necesitar ese libro como bibliografía para un curso que están por empezar. Entonces, lo que decimos que sucede, ahí creo que, ahí va. Igual lo completo le iba a decir por si alguno estaba perdido también. Lo que decimos que sucede es que esos estudiantes que estaban ofreciendo los libros a la venta ya no van a estar tan dispuestos a ofrecerlos. O van a aceptar venderlos, pero solamente a un precio más caro que antes, porque tal vez los tengan que utilizar. Sabrina dice, podría bajar la cantidad de oferentes también, ¿no? Y eso es así, pero de hecho, si desplazamos la curva hacia arriba, está bajando la cantidad de oferentes para cada precio. Es eso, de hecho, lo que está pasando. Vean, déjenme ver si puedo... Voy a dibujar una curva paralela, pero más alta que esta. Entonces, lo que estamos diciendo es lo que dice Sabrina. Pongámosle, para el precio 8, perdón, para el precio 7 que está por acá, en la situación original se ofrecían 20 libros. ¿Sí? Y en la nueva situación, para el precio 7, se ofrecen 9 libros. Entonces, para cada precio, baja la cantidad de oferentes, baja la cantidad de estudiantes que están dispuestos a vender su libro. ¿Se entiende ahora? Es importante este ejemplo porque vamos a trabajar en lo que queda de la clase con este ejemplo, así que está bueno el ejercicio para que se termine de entender el ejemplo. Entonces, si quedó clara esta primera afirmación que era verdadera, vamos a pensar en la segunda. La segunda dice, duplicar, Luna ahí tiene una consulta que dice, ¿la demanda superaría la oferta en este caso? Sí, la demanda superaría la oferta en este caso. Eso es importante, eso lo vamos a ver en un rato. A eso le vamos a llamar exceso de demanda. En el caso en el ejemplo que estamos poniendo, si se fija el precio del libro a $7, la oferta va a ser de 20 y la demanda de 26. No sé si Lua se está refiriendo al caso original o a lo que afirma la primera afirmación. Pero respecto a lo que afirma la letra del ejercicio, sí, en este caso la demanda está superando a la oferta. También se puede decir que hay un exceso de demanda. En la primera afirmación no sabemos si la demanda va a superar a la oferta, porque no sabemos cómo se va a trasladar. No sabemos cuánto se va a trasladar la curva de oferta. Pero ya piensen que en la situación original no estábamos en el equilibrio. Igual no nos metamos en eso porque eso viene en las diapositivas siguientes. La segunda afirmación decía, duplicar el precio a $14 duplicaría también la oferta. ¿Qué me pueden decir sobre esta afirmación? Vean que seguimos sobre la curva de oferta, ¿sí? Estamos parados sobre un precio de 7 y para ese precio se ofrecen, estamos por acá. Y la afirmación dice que si duplicamos el precio a 14, que está por acá, se duplica también la oferta. Josefina dice, si lo duplicamos tendría que ser, si se duplicara tendría que ser 40 la oferta, porque ahora es 20. Entonces la duplicación, si al pasar el precio a 14 se duplicara también la oferta, tendría que pasar a 40. Pero en la gráfica vemos que si el precio es 14, la oferta está por arriba de 40. Perdón, o dicho de otra forma, para la cantidad 40, el precio es 12. O sea que es falsa la segunda, ¿sí? Entonces, la segunda era falsa. Pasemos a la tercera, que ahora vamos a pensar en la curva de demanda.
La tercera decía, un rumor de que el libro de texto ya no está en la lista de lecturas obligatorias para los estudiantes de primer año cambiaría la curva de demanda desplazándola hacia arriba. ¿Qué les parece esta afirmación? Ahora estamos pensando en que el rumor afecta, digamos, a los demandantes, o sea, a quienes van a hacer el curso ahora. Mateo dice hacia abajo. Perfecto. Voy a dibujar una curva nueva más abajo. Sería una cosa así lo que sucede, porque lo que está sucediendo en este caso es que la demanda cae, ¿sí? O dicho de otra forma, para cada precio, ahí va, como dice Eugenia, sucede lo contrario, que es que si no es obligatoria la lectura, habría menos demanda. Lo que es lo mismo que decir que para cada precio, por ejemplo, para el precio 10, antes la demanda era de, pongámosle 20, por acá, y ahora la demanda es de 10. O sea, para cada precio baja la demanda. ¿Sí? Y la última afirmación, déjenme ver cómo era que decía. La última afirmación decía, la demanda se duplicaría si el precio bajara lo suficiente. ¿Qué les parece esa afirmación? Estamos de nuevo sobre la curva de demanda. Y estamos parados sobre el punto en el que la oferta es sobre una cantidad de libros, sobre un precio de 7, por acá. A ver si estoy bien. Estamos a un precio que es por acá 7 y con una demanda de 26 libros. Estamos por acá. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Es posible pasar a una es posible, dada esta curva de demanda, que se duplique la demanda, dado que la demanda ahora es de 26? Pero Sabrina dice, no se duplica, pero sí aumenta. Pero acá lo que estamos diciendo es que si es posible para algún precio que la demanda se duplique. Lo que estamos diciendo es, si bajáramos lo suficiente el precio, ¿sería posible alcanzar el doble de demanda que la demanda actual, que es 26? El doble de la demanda sería, estaría por arriba de 40, ¿no? Eso es lo importante. El doble de 26 está por arriba de 40. Y nosotros podemos ver que no podemos alcanzar un precio, perdón, no podemos alcanzar una cantidad mayor a 40, porque para 40 el precio es 0. Y no podemos bajar el precio por abajo de 0. Entonces la última Profe, también es falsa. ¿cómo establecemos eso de que la demanda es 26? Tipo, haciendo qué cálculo o cómo nos damos cuenta? Una cosa importante es que acá dice que el precio es 7, pero ese precio, vamos a ver que ni siquiera va a ser un precio de equilibrio. Esto lo puso el ejemplo, lo puso el ejercicio como de forma arbitraria. De hecho, en este caso, el precio no va a ser 7, el precio de equilibrio. Ahora vamos a pasar a ver cómo encontramos el precio de equilibrio. Voy a seguir porque ahora sí vamos a eso de cómo encontrar el equilibrio en este tipo de situaciones. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue presentar la curva de demanda y la curva de oferta. Ahora vamos a ver cuál es el precio de equilibrio en este tipo de mercado. ¿Sí? Entonces, empecemos a pensar cómo funcionaría un mercado de este tipo. ¿Sí?
uno podría pensar en que, cada comprador puede empezar a buscar un vendedor y al revés, cada vendedor va a empezar a buscar compradores para tratar de negociar un precio que los dos estén dispuestos a aceptar. ¿Sí? Entonces, a cada comprador le gustaría encontrar un vendedor que tenga un bajo precio de reserva y a cada vendedor le gustaría encontrar un comprador con alta disponibilidad a pagar. ¿Sí? Porque eso lo beneficiaría en principio en su negociación. Pero en realidad las instituciones de mercado no funcionan tan así. En general lo que sucede es que para vender y comprar distintos artículos se utilizan mercados que pueden ser mercados físicos o mercados virtuales, pero generalmente lo que se hace es se agrupa en determinado lugar a todos los compradores y vendedores. Puede ser, por ejemplo, piensen por ejemplo en una feria, ¿sí? En una feria tenemos en un día de la semana, una hora determinada, que muchos compradores y muchos vendedores de un producto se juntan a comerciar, digamos. ¿Sí? Esto es algo que pasa desde hace muchísimo tiempo. De hecho, muchas ciudades se construyeron alrededor de mercados, y hoy en día podemos pensar, pensando en nuestro ejemplo de libros de texto, podríamos decir que la forma más eficiente de hacer de comprar y vender este tipo de libros de texto usados sería a través de una página web, ¿sí? Entonces, en una página web tenemos muchos oferentes del libro y muchos demandantes entrarán ahí a fijarse el precio y ver si compran alguno, ¿sí? Entonces, no es que sucede esto que cada vendedor se encuentra con un comprador y solo puede intercambiar con él, sino que cada vendedor puede venderle a una variedad de compradores y cada vendedor puede comprarle también a una variedad de oferentes. Entonces pensemos cuál sería el precio de equilibrio en una situación de este tipo. Pero antes de llegar al precio de equilibrio, vamos a hacer algunos supuestos que tenemos que vamos a tomar para alcanzar ese precio de equilibrio. Un supuesto fundamental es que todos los productos que hay en este mercado son idénticos, ¿sí? Y además que me da lo mismo quién sea el vendedor. No es que yo prefiero comprárselo a un amigo porque quiero hacer, o sea, porque quiero hacer un favor a él, sino que me da lo mismo a quién se lo compro. Esto es algo que sucede en general en los intercambios, pero pensemos un poco en esto de un poco más arriba, de que todos los productos son idénticos. ¿Se les ocurre algún argumento de por qué estos libros podrían no ser idénticos? Josefina dice diferentes ediciones, distintos años, que alguno esté rayado, uno más nuevo que otro, exacto. Incluso en este caso que nosotros pensamos para que sean productos homogéneos, incluso en este caso, ustedes pueden buscar argumentos de por qué los libros no van a ser exactamente idénticos. ¿Sí? Incluso pensando en la misma edición, en el mismo libro, capaz que un estudiante lo cuidó más que otro, entonces está en mejor estado y eso va a poder generar diferencias en el precio. Pero pensemos que todos los libros son exactamente idénticos, que todos lo cuidaron igual, ¿sí? Por eso también es difícil pensar en mercados en los que todos los productos sean exactamente idénticos, los productos que ofrecen distintos oferentes. Pero bueno, supongamos que en este caso todos los libros son idénticos, todos los libros son de la misma edición y todos los estudiantes cuidaron a los libros de la misma forma. Y además me da lo mismo quién es el vendedor. Esto equivale a decir que los productos son no diferenciados, ¿sí? Y además, este es otro supuesto fundamental, vamos a suponer que todos conocemos el precio de venta de todos los vendedores. O sea, todo vendedor conoce el precio de venta de todos los demás vendedores y todo comprador conoce el precio de venta de todos los demás compradores. ¿Sí? Es como pensando en el ejemplo que ponía de la feria, cada comprador en realidad se toma la molestia de recorrer los puestos que hay para ver los precios de cada uno antes de comprar. O pensando en personas que están comprando y vendiendo a través de Internet,
ahí es todavía más fácil. En realidad, cada comprador va y se fija el precio de todos los vendedores, y cada vendedor, antes de fijar su precio, también se fija el precio de los demás. ¿Sí? Entonces, hay como un conocimiento perfecto, digamos, de la información sobre los precios. Ese es un supuesto fundamental para llegar al equilibrio al que vamos a llegar. Entonces, en este gráfico que tenemos por acá, tenemos nuestra curva de demanda y nuestra curva de oferta en el mismo gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a decir que va a existir un precio de equilibrio que vacía el mercado. Después vamos a ver bien qué quiere decir que vacía el mercado. Y en ese precio de equilibrio, la oferta va a igualar a la demanda del bien. El razonamiento que vamos a hacer es el siguiente. Primero, vamos a pensar en cuál es el precio de equilibrio. Después les voy a mostrar qué pasa si estamos por fuera del precio de equilibrio. Y después nos vamos a ir de vuelta a caracterizar un poco mejor ese equilibrio, ¿sí? Pero para adelantarme, digamos, al final, el precio de equilibrio va a ser el precio asociado a donde se intersecta la curva de demanda con la curva de oferta. El punto de equilibrio va a ser este punto A, el precio de equilibrio va a ser este P asterisco, asociado al punto A, y la cantidad que se transa en el equilibrio va a ser esta Q asterisco, pero que estos precios y cantidades de equilibrio surgen de donde se intersecta la curva de demanda con la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, pero empecemos razonando a partir de un precio que no está en el equilibrio. Porque recuerdan que el concepto de equilibrio era que si yo estoy en equilibrio, nadie va a tener incentivos a moverse del equilibrio. ¿Sí? Eso es una situación de equilibrio, es una situación que se puede perpetuar en el tiempo sin que nadie se mueva de ahí. Entonces, vamos a pensar primero en un precio que está por encima del precio de equilibrio. ¿Sí? Tenemos nuestro precio de equilibrio que está por acá, y vamos a pensar en un precio, por ejemplo, este precio por acá, en un precio de 11, que está por arriba del precio de equilibrio. A un precio que está por arriba del precio de equilibrio vamos a tener una cantidad demandada que está por acá, es decir, que va a ser, pongámosle, de 18, y para ver la cantidad ofertada a este precio, nos tenemos que ir sobre la curva de oferta que está por acá. Entonces la cantidad ofertada a este precio de 11 va a ser de, pongámosle, 36. ¿Sí? Entonces tenemos una oferta superior a la demanda. Tenemos una oferta de 36, o sea, al precio de 11 va a haber 36 estudiantes que están dispuestos a vender su libro, pero va a haber solo 18 estudiantes que están dispuestos a demandar el libro. Entonces decimos que en este caso tenemos un exceso de oferta. Es bien sencillo el concepto de exceso de oferta, quiere decir que hay más personas dispuestas a ofrecer el libro que personas dispuestas a aceptarlo a ese precio. Entonces, dicho de otra forma, tenemos muchos vendedores que están dispuestos a ofrecer sus libros a ese precio, pero pocos compradores que los quieren comprar. Entonces pensemos, ¿por qué un punto como este, con un precio de 11, no puede ser un equilibrio? ¿Qué va a pasar si estamos en un punto como este? Pensemos, parémonos sobre este punto que está acá, ¿sí? Que tiene un precio de 11 y una cantidad de 18. ¿Sí? Y pensemos en el siguiente. Hay una pregunta de Mateo. Sí, Mateo dice, a un precio de 5, ¿hay un exceso de demanda? Sí, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de eso. Pero detengámonos un momento a entender el concepto de exceso de oferta primero, ¿sí? A entender cómo en un punto en el que hay exceso de oferta no hay equilibrio. Pensemos en qué haría si este es el consumidor, perdón, si este es el demandante 18. Pensemos en el siguiente demandante, en el demandante 19. ¿Sí? El demandante 19 que está por acá, ¿está dispuesto
si estuviéramos por acá, ese demandante 19 no estaría comprando el libro, ¿sí? ¿Por qué no estaría dispuesto a comprar el libro un demandante que está por acá si el precio es de 11? Porque su disposición a pagar es de 10, pongámosle que sea de 10, y el precio es de 11, entonces no lo va a comprar. Ahí va, como dice Mateo, porque considera que el precio 11 es un precio muy alto. Y acá tenemos a este oferente, que es el oferente 19, que no está pudiendo vender el libro, pero su disposición a aceptar ofertas es de 6, pongámosle. ¿Sí? Entonces, si estas dos personas, si el oferente y el demandante 19 se encuentran en el mercado, ¿estarían dispuestos a intercambiar? ¿Hay algún precio que los deje satisfechos a los dos? Sí, dice Mateo. Porque el demandante está dispuesto a aceptar cualquier oferta, cualquier precio que sea de 10 o menos, y el oferente está dispuesto, ahí va, y el oferente está dispuesto a aceptar cualquier oferta que sea de 6 o más. Entonces hay toda una gama de precios en el que podrían intercambiar. Entonces, todos estos oferentes están dispuestos a vender a un precio un poco más bajo. Y va a haber demanda para esa oferta un poco más baja, a precios un poco más bajos, ¿sí? Y entonces, por eso es que este punto a un precio de 11 no puede ser un equilibrio. ¿Esto se entiende? Insisto en que el razonamiento para decir que un precio no es de equilibrio es pensar si hay oferentes y demandantes que estarían dispuestos a comerciar a un precio distinto a ese. Josefina dice que entendió todo, pero no entendió por qué no puede ser un punto de equilibrio. Porque un punto de equilibrio es un punto eh, en el que nadie se está moviendo de ahí, ¿sí? Nadie está interesado en moverse de ahí. Y como vimos recién, de acá en este punto, para el precio 11, sí hay personas que están dispuestas a intercambiar a otro precio. Y por lo tanto lo van a hacer. Entonces el precio 11 no puede ser un precio de equilibrio. Entonces, solo con este razonamiento que hicimos ya alcanza para decir que un precio que esté por arriba del precio A, perdón, del precio P asterisco, no va a ser un precio de equilibrio. O dicho de otra forma, cuando hay exceso de oferta, en un precio en el que haya exceso de oferta, no puede haber un equilibrio. ¿Sí? Porque algunos vendedores se beneficiarán de vender un precio más bajo y lo harán. Entonces el precio va a bajar. Y podemos agregarle a este razonamiento esto que dice acá al final. Si los compradores, si en una situación como el precio, Sabrina dice, si baja el precio, hay más demanda y habrá... y hasta llegar al punto, no sé, creo que faltó alguna palabra ahí, pero dice hasta llegar al punto de equilibrio. Entonces, sí, exactamente. Si partimos de un precio como 11, sucederá esto de que habrá más personas dispuestas a intercambiar a precios menores, habrá tanto demandantes como oferentes dispuestos a intercambiar a precios menores, y el precio irá bajando hasta el precio de equilibrio. ¿Sí? Pero piensen en esto. Si partimos de un precio de 11, y los compradores, es decir, los demandantes, conocen que ese precio no es un precio de equilibrio,
entonces esperarán a que el precio se ajuste para comprar. Este razonamiento igual no es imprescindible para entender el concepto de equilibrio. ¿Sí? Sí, pero pensándolo como en términos un poco más dinámicos. Si yo sé que el precio en un rato va a bajar, Sabrina pregunta, ¿cómo podrían saber eso? Acá estamos pensando en una situación, por los supuestos que hicimos, estamos pensando que los compradores conocen los precios. Pensemos en compradores que conocen esta información de la demanda, ¿sí? Y de la oferta. Estamos pensando acá en que los compradores y los vendedores tienen mucha información. Esto es un supuesto fuerte, digamos, pero ¿se entiende? Lo pueden saber en caso de que tengan mucha información sobre la demanda y la oferta. Pero igual, esta última parte del razonamiento de que esperaría a que el precio baje para comprar, no es imprescindible para entender que un precio por arriba del precio P asterisco no es de equilibrio. No sé, Mayra, si quieres agregar algo hasta acá. Si no, sigo. Bien, si no hay preguntas adicionales sobre esto, voy a seguir con la parte de exceso de demanda. Razonemos ahora en un caso en el que el precio esté por debajo de P asterisco, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, un precio de 5. Tenemos un precio de 5 en el que la cantidad ofrecida está por acá, supongamos que es de 12. Y la cantidad demandada, nos tenemos que ir sobre la curva de demanda, está por acá. La cantidad demandada es un poco menor a 30, supongamos que es de 29. Entonces tenemos que al precio 5 se demanda 29 y se ofrece 13. Entonces tenemos un exceso de demanda, ¿sí? Tenemos una cantidad de demandantes que a este precio no están pudiendo comprar el bien. Entonces, de vuelta, parémonos en este punto, que acá se están vendiendo 13 unidades a un precio de 5. Entonces pensemos qué pasa con el vendedor y el comprador 14, ¿sí? Tenemos al vendedor 14 que está por acá, que a un precio de 5 no vendería, porque su disposición a aceptar ofertas es mayor a 5. Pero a un precio un poco mayor sí vendería. Entonces imaginemos que se encuentra con este comprador que está por acá. Este comprador que está por acá tiene una disposición a pagar que es como de 13, ¿sí? Está dispuesto a pagar hasta 13 por un libro. Entonces, este comprador con este vendedor tienen posibilidad de acordar un precio distinto a 5 y a los dos le convendría. Pensemos, por ejemplo, en un precio de 6. Un precio de 6 le conviene al oferente porque es un precio igual o superior a su disposición a pagar, y al demandante también, por lo que dijimos recién de que su disposición a... Dije disposición a pagar, lo dije al revés, perdón. La disposición a pagar del demandante es como de 13 y la disposición a aceptar ofertas del oferente es de 6, pongámosle. Entonces, estas dos personas intercambiarían. Entonces, si estamos acá, podemos decir que no es en equilibrio porque habrá transacciones a distintos precios que el supuesto precio de equilibrio que se llevarán a cabo. ¿Sí? Entonces, si estamos en un punto por acá, el precio se empezará a mover hacia arriba, digamos. ¿Esto se entendió? ¿Hay consultas sobre esto? No sé si dije que en este caso estamos en una situación de exceso de demanda. Creo que lo dije al principio. Entonces, igual que dije en el caso anterior,
en un caso así podríamos decir que si los vendedores anticipan que esto va a pasar, de que el precio va a empezar a subir, incluso estos vendedores que están por acá podrían esperar a que el precio suba para vender sus productos. Entonces, este precio 5 no va a ser un precio de equilibrio y ningún precio, y podemos repetir el mismo razonamiento para cualquier precio que esté por debajo del TP asterisco. Entonces, vamos ahora a recurrir de vuelta al concepto de equilibrio de Nash para terminar de definir, no para terminar porque la clase que viene lo vamos a retomar, para comentar alguna característica adicional del equilibrio. Decimos que si el precio es distinto de A, va a haber algunos compradores o vendedores que se beneficiarán de cobrar un precio distinto a P asterisco. Y por lo tanto, no estamos ante un equilibrio de Nash, porque va a haber personas que se van a estar queriendo mover de ahí y lo van a poder hacer. O sea, quedarse ahí, digamos, quedarse vendiendo o comprando al precio, a ese precio distinto a P asterisco, no es su mejor respuesta. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, yo eso último no lo entendí. ¿Se acuerdan cómo era el concepto de equilibrio de Nash? Sí, que, o sea, una vez que se llega al equilibrio, ninguno de los dos tiene incentivos a moverse de ese equilibrio. Exacto. En un equilibrio de Nash, en realidad nosotros definimos un equilibrio de Nash para dos jugadores, pero ahora estamos definiendo un equilibrio de Nash para, pongámosle, 50 compradores y 50 vendedores. Entonces vamos a decir que hay un equilibrio de Nash si en ese punto, si para ese precio, no va a haber ningún comprador, no hay ningún comprador ni ningún vendedor que quiera y pueda ofrecer un precio distinto. Y como veíamos, en un punto, con un precio menor o mayor a P asterisco, va a haber compradores y vendedores que van a estar dispuestos y van a poder vender y comprar a otros precios. Claro, pero ¿cómo sería eso? O sea, ¿en qué caso se podrían mover una vez que llegan al punto A, que sería el equilibrio? O sea, ¿cómo se moverían de ahí? No, perdón. El punto A es un equilibrio de Nash. Estamos diciendo que los puntos que no son el as no son equilibrio de Nash. Ah, está, claro, está. Ahora sí me quedó más claro. Pero en realidad porque hay una cosa que es que todavía no caracterizamos el punto A, eso lo vamos a hacer a continuación. Hasta ahora lo que llevamos es que cualquier punto que no sea el A, o sea, cualquier precio que no sea el precio de equilibrio, van a haber compradores o vendedores que van a estar dispuestos a comprar o vender a otro precio y por lo tanto se van a estar moviendo de ese P y por lo tanto ese precio no va a ser de equilibrio. Ahora, a continuación vamos a pasar a razonar, vamos a pasar a caracterizar el punto A que es el equilibrio. Ahora sí, vamos al punto A. Veníamos diciendo, en el precio de equilibrio, el mercado se vacía y la oferta iguala a la demanda. Entonces, el precio de equilibrio en este caso es 8, ¿sí? Para el precio 8, ¿cuál es la demanda de libros? Nos trasladamos otra vez del precio 8 hasta que nos cruzamos con la curva de demanda. Y vemos que la demanda está por acá, es Q asterisco. Vamos a decir que es 24, ¿sí? ¿Cuál es la oferta de libros? Para ver la oferta de libros, nos paramos en el precio de equilibrio, nos trasladamos hacia la curva de oferta y cuando nos topamos con la curva de oferta nos fijamos cuál es la cantidad ofertada a ese precio, que también es Q asterisco, o sea 24. O sea que en el precio de equilibrio, la cantidad ofertada iguala a la cantidad demandada. Esto es muy importante, ¿sí? O sea que en este punto no hay ni exceso de oferta
ni exceso de demanda. Y por eso decimos que el mercado se vacía. Este concepto de que el mercado se vacía es importante e implica que la oferta y la demanda son iguales en ese precio y entonces quiere decir que todos los compradores que quieren comprar y todos los vendedores que quieren vender pueden hacerlo. Para terminar este razonamiento, ustedes si quieren lo que pueden hacer es hacer un razonamiento similar al que hacíamos para pensar los casos de exceso de oferta y exceso de demanda. Pensemos en el vendedor y el comprador 25, ¿sí? El equilibrio se da para 24 unidades compradas y vendidas. Pensemos en el comprador y el vendedor 25. Supongamos que se encuentran en el mercado y se ponen a negociar entre ellos. ¿Va a ser posible que encuentren un precio al cual intercambiar? No va a ser posible, porque si lo pensamos desde el punto de vista del oferente, solo está dispuesto a aceptar ofertas que sean iguales o mayores, pongámosle, a 9. Y si lo pensamos desde el punto de vista del demandante, solo va a estar dispuesto a comprar artículos que estén vendidos a un precio, pongámosle, de 7 o menos. Entonces, no va a haber un precio en el que se puedan poner de acuerdo para intercambiar. Entonces, a este precio, no va a haber nadie que quiera y pueda vender a otro precio. Pensemos lo contrario ahora, pensemos qué pasa si viene un comprador y le ofrece al vendedor un precio un poco menor. Viene un comprador y le dice, che, te quiero comprar a 7 en vez de a 8. ¿Qué va a pasar? No lo va a vender. ¿Por qué no lo va a vender? Porque tiene otros, ahí va, como dice Luna y Diego, el vendedor no se lo va a vender porque tiene otros compradores a los cuales vendérselo. Porque otro sí lo va a comprar, exactamente. ¿Sí? Entonces decimos que en este punto de equilibrio se vacía el mercado y a este precio P asterisco, todos los compradores que quieren comprar compran y todos los vendedores que quieren vender venden. ¿Sí? Voy yo. Ah, bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rapidito como para ver cómo quedamos acá. Ay, esperen que voy a estar segura de no estar haciendo esas cosas que hago yo. Entonces, vamos acá y acá. Entonces, vamos primero con esta múltiple opción y si nos da el tiempo hacemos una actividad, pero en principio creo que bien como para sintetizar lo que estuvimos viendo ahora es esta, ¿sí? Entonces tenemos, capaz que se las voy, ahí se las abrí. Lo que dice es, el diagrama muestra las curvas de oferta y demanda en el libro de texto, que son las que estábamos viendo recién, ¿sí? Y como en el caso que teníamos recién, se intersectan en 24,8, ¿sí? En cantidad 24, precio 8. Y la pregunta que les estamos haciendo es, ¿cuál de estas es correcta? Entonces, la primera es, a un precio de $10 hay exceso de demanda de libros de texto. A $8, algunos vendedores tienen un incentivo para subir su precio de venta a $9. 3. A $8 el mercado se agota. Y 4. Se venderán 40 libros en total. Nos falta gente. Necesito unos 5 más, 4 más para estar contento. Además, es bastante fácil.
Muy bien, estamos ahí. Genial. Entonces, veamos bien las opciones, ¿sí? Entonces, ¿alguno quiere comentar? La primera, al precio de $10, dice que hay un exceso de demanda del libro de texto. ¿Cómo podemos hacer para ver bien esto? Ay, no tengo... ¿No sería un exceso pero de oferta? Porque al ser el precio 8 y pasa a ser 10, hay un exceso de oferta. Es una buena forma de mirarlo. La forma capaz que más lenta, digamos, ¿sí? O sea, pasito a pasito de mirarla es, si nosotros nos paramos en 10, ¿sí? Un precio de 10, y nos vamos a fijar cuánto es la oferta y cuál es la demanda. Entonces, a un precio de 10, vamos a estar, lo primero que nos cruzamos es con la demanda, y bajamos, y digamos que a un precio de 10 tendríamos unos 18. Sin embargo, la oferta, seguimos por el precio de 10, y más o menos tenemos unos 33, 34 libros ofrecidos a un precio de 10. Entonces, lo que tenemos es que hay más oferta que demanda, por lo tanto podemos decir que hay un exceso de oferta de libros de texto a un precio de 10. Igual, como dijo Martina, es una forma interesante de mirarlo, porque si sabemos que el precio, o sea, al decirnos, vieron que no nos dice que el precio de equilibrio es de 8, ni que las cantidades de equilibrio son de 24, sino que lo que nos dice es que se intersectan en este punto. Pero nosotros sabemos que si se intersectan en este punto, este va a ser el punto de equilibrio. Entonces, si el precio de equilibrio es de 8, cualquier precio que esté por encima va a generar que haya más oferentes, o sea, porque a los vendedores les gustan precios más altos, entonces hay más gente que esté dispuesta a vender su libro, y menos demanda, porque los demandantes, o sea, los que quieren comprar libros a precios bajos. Entonces, perdemos al subir el precio, se pierden algunos demandantes y se ganan algunos oferentes. Así que si partimos de un precio de equilibrio, que es la intersección de acá, a este precio de 8, un precio mayor va a generar excesos de oferta, y un precio menor va a generar excesos de demanda. Esto, el punto 2 es claramente falsa, porque ya sabemos que fue como un poco lo que estuvo hablando Pablo este último rato, ¿no? De cuáles son los incentivos para subir el precio en 8, porque si la persona, estamos en un punto de equilibrio y sube el precio a 8, ¿sí? O sea, subimos a 8 el precio, entonces lo que va a pasar es que no hay ninguna persona, ningún comprador, que esté dispuesto a comprar libros a 8, A y que 9. estuviera a más de 8, a 9. ¿Sí? Como dijimos recién, también, o sea, a un precio de 8, y como dijo la mayoría de ustedes, lo que pasa es que el mercado se agota, o el mercado se vacía, son formas que también tenemos que decir, lo que es, todos los libros a un precio de 8, todos los libros que se ofrecen son comprados por alguien, ¿sí? O sea, el mercado no queda ninguna intersección no hay ningún intercambio para hacer. Y obviamente, si la cantidad de equilibrio es 24, no se venden 40, ¿sí? Vean que capaz que una cosa que está buena es como ir descartando, siempre como los procesos de hacer las múltiple opción, está bueno como ir descartando las que nosotros entendemos que obviamente no pueden pasar, o sea, si las cantidades y los precios vendidos, o sea, si las curvas se intersectan, el punto en el que se intersecta va a ser nuestro punto de equilibrio, entonces obviamente la de que hay en 8 no pueden haber incentivos para moverse y no se van a vender 40 libros. Yo creo que la 4 es la primera que descartaríamos, ¿sí? Y la segunda es la 2. Igual la opción 3 es como muy obvia, o sea, muy llamativa de su verdadez, ¿sí? Tenemos una actividad, pero me parece que ya estoy como re en hora, así que creo que podemos dejar por acá y Sí. seguimos la clase que viene con tomadores de precios. Capaz que tienen alguna duda, consulta de cómo seguimos. Si no, nos vemos la clase que viene. Bueno, nos vemos la clase que viene. Que anden bien. Silvina.